La noche es perfecta para pensar cómo queremos vivir el día que amanece. Por eso, Walter Rotella te invita a compartir una charla con escritores que nos cuentan sobre sus textos y métodos de creación. A partir de este momento, abrimos la cafetería de Oriental en Café y Palabras. Bienvenidos. Ingresamos al espacio Tiempo de Café y Palabras, donde cada sorbo inspira una nueva conversación. Estamos en CX12 Radio Oriental 770 amplitud modulada. Nos pueden escuchar también vía internet por la web de Radio Oriental accediendo a la pestaña Radio en Vivo. El programa se transmite en vivo este sábado 5 de julio de 2025, justo cuando arranca el día y se encienden las palabras de la mano de un café. El programa se repite durante el fin de semana en la misma radio. La grabación del programa Café y Palabras se sube a los sitios de iVoox, Spotify, Amazon Music y a YouTube. Agradecemos la colaboración del señor Federico Sena, que nos acompaña en los controles de la radio, haciendo que todo fluya, como el aroma del café de una taza recién servida. Y a propósito de una taza de café recién servida, volvemos a fallarle a nuestro operador porque no le trajimos el café, nos olvidamos, los alfajores estaban todos prontos y no llegaron. Mil perdones. Nos contactan por mensajes al número de WhatsApp 092-770-111. Y a este programa lo pueden seguir por la red social Instagram, @Café y Palabras 2025. Toda la información y enlaces para acceder a las plataformas lo compartimos en nuestro blog de Café y Palabras, cuya dirección es cafeypalabras2025.blogspot.com. Esto es Café y Palabras en la noche de Oriental. Hoy tenemos en el estudio a la escritora uruguaya Susana Nacente Sandoval. En un momento más estaremos compartiendo con ella la sección de la entrevista. Adelantamos que nos obsequia con un poema dedicado al programa. Sus textos líricos forman parte de más de 380 libros de antologías. Queremos decir algo más respecto que también nos ha obsequiado, y eso hace unos minutos antes de entrar al programa, nos ha obsequiado un libro de su autoría titulado Mi Esencia, ¿sí? Ya estaremos hablando de este libro con ella en un momento más. Pero ahora es el tiempo de compartir nuestro micro análisis literario de la Biblia. En el inicio de nuestro micro de hoy aprovechamos para comentar sobre la incorporación de un nuevo micro que se compartirá una vez al mes. El micro llevará por nombre Micro de Lecturas de Virginia y Alejandro. Este micro de lecturas de Virginia y Alejandro tendrá su difusión primera el 12 de julio de este año. Estará a cargo de Virginia Gutiérrez Lecomte y Alejandro Porley. Nos leerán textos literarios y otros vinculados a un tema propuesto por ellos mismos en cada ocasión. La duración será la misma que este micro. Ahora sí, nos adentramos en el análisis literario de la Biblia, preparado para el programa 22 de Café y Palabras.
Hoy nos sumergimos o nos vamos a sumergir en los libros proféticos del Antiguo Testamento y solo brindaremos algunos conceptos generales para continuar en otros programas avanzando en estos libros. Iniciaremos con algunos datos tomados de la Sagrada Biblia, traducción de Monseñor Dr. Juan Straubinger. Quizás convenga empezar con el concepto de profeta, que tomado del griego significa quien habla por otro, quien hace de intérprete o vocero de otro, nos aclara Straubinger. Por su parte, el profesor Juan Ramón Cervera, a quien hemos recurrido en otras oportunidades, nos dice en su texto La Biblia y su repercusión literaria que los profetas eran considerados los intermediarios entre los designios divinos y la comunidad de creyentes. Straubinger nos dice que existen dos formas de designar a los profetas. Textualmente dice: el primero es Naví, que significa extático, inspirado, a saber, por Dios. El otro nombre es Roé o Clochet, que quiere decir el vidente, el que ve lo que Dios le muestra en forma de visiones, en sueños, etc. Ambos nombres expresan la idea de que el profeta es instrumento de Dios, hombre de Dios, que no ha de anunciar su propia palabra, sino la que el Espíritu de Dios le sopla e inspira. Y estos profetas también fueron denominados de otras formas y que tienen que ver con las formas en que recibieron el mensaje. Así se conocen expresiones metafóricas como vigía, atalaya, centinela, pastor, siervo de Dios, ángel de Dios. Straubinger comenta que la tarea del profeta iba mucho más allá de expresar esas visiones o predecir cosas futuras, sino que muchos se ocupaban del presente de su tiempo. Respecto del lenguaje utilizado por los profetas para sus expresiones, Straubinger nos informa que el lenguaje era poético. Y volveré a citar textualmente a este autor. Los vaticinios propiamente dichos son, por regla general, poesía elevadísima, y se puede suponer que, por lo menos, algunos profetas los promulgaban cantando para revestirlos de mayor solemnidad. Se nota en ellos la forma característica de la poesía hebrea, la coordinación sintáctica, paralelismus membrorum, el ritmo, la división en estrofas. Solo en Jeremías, Ezequiel y Daniel se encuentran considerables trozos de prosa debido a los temas históricos que tratan. Por Oriental 770 AM, junto a Walter Rotella, estamos presentando Café y Palabras. Continuando ahora con Cervera, este nos aclara que existen dos grupos de profetas, designados como profetas mayores y profetas menores. Entre los mayores se destacan Isaías, siglo VIII a.C., Jeremías y su discípulo Baruc. También están el grupo, los libros de Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Este último, muy conocidos por las visiones apocalípticas. Entre los profetas llamados menores aparecen Jonás, Miqueas, Zacarías o Malaquías. Cervera señala que el profeta Isaías es el más notable desde el punto de vista literario. Textualmente dice:
Su estilo es impetuoso y desbordante. Sobrecoge por la fuerza de sus imprecaciones y la audacia de sus metáforas. Citemos un ejemplo. El inicio del capítulo 2 de Isaías. Profecías sobre Judá e Israel. Gloria del reino mesiánico. He aquí lo que vio Isaías, hijo de Amos, acerca de Judá y Jerusalén. Acontecerá en los últimos tiempos que el monte de la casa de Yahvé será establecido en la cumbre de los montes y se elevará sobre los collados, y acudirán a él todas las naciones. Y llegarán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Yahvé, a la casa de Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos, e iremos por sus sendas. Pues de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Yahvé. Él será árbitro entre las naciones, y juzgará a muchos pueblos, y de sus espadas forjarán rejas de arado, y de sus lanzas hoces. No alzará ya espada pueblo contra pueblo, ni aprenderán más la guerra. Casa de Jacob, venid, y caminemos en la luz de Yahvé. Finalizamos el micro con expresiones de Straubinger. El estilo poético no solo ha proporcionado a los videntes del Antiguo Testamento la facultad de expresarse en imágenes rebosantes de esplendor y originalidad, sino que también les ha merecido el lugar privilegiado que disfrutan en la literatura mundial. Hasta aquí nuestro micro análisis literario de la Biblia del programa de hoy. Como siempre, espero les haya interesado lo vertido en esta ocasión y les sea interesante, como a mí, el descubrir estos libros que conforman la Biblia. Y recuerden, el 12 de julio podremos escuchar la primera entrega del micro de lecturas de Virginia y Alejandro. Por Oriental 770 AM, junto a Walter Rotella, estamos presentando Café y Palabras. Y antes de arrancar con la entrevista, ya está la invitada por acá, vamos a agradecer a Sebastián, el conductor de Abrí la Boca, que nos envía un saludo. Buenas noches, dice, un gran saludo a Walter. Muchísimas gracias, Sebastián, por estar siempre presente en cada ocasión. Y dice que está escuchando atentamente. Arriba, Café y Palabras. Muchas gracias, Sebastián. Hoy tenemos el placer de recibir en Café y Palabras a la escritora Susana Nacente Sandoval. Ella nació en Fraile Muerto, Cerro Largo, Uruguay. Esta escritora, nacida en 1966, es autora de poemas y temas musicales, de los cuales 11 fueron musicalizados dentro del género folclore. Sus poemas forman parte de antologías de varios países como Argentina, Chile, España y Perú. Participa en más de 380 libros de antologías y su poesía fue difundida en programas radiales de Argentina, Chile, México, Perú y Uruguay. Justamente tuvimos el placer de que participara tanto en entrevistas como en la difusión de audios, leyendo sus textos en nuestro podcast Página en Blanco y La Voz del Autor durante 2020 y 2021.
Participó de actividades organizadas por el Espacio Cultural Reencuentro con la Copla Española, dirigido por la profesora Marina Llaniero. Allí se desempeñó como columnista de la revista que lleva adelante la institución, así también como coordinadora de Montevideo de Mosaico Literario, perteneciente a dicho espacio cultural. Publicó su primer poemario titulado Mi Esencia en 2021. A ese respecto debo decir que tengo en mis manos un ejemplar del libro que me acaba de obsequiar y bueno, le estoy muy agradecido a la escritora. Ya estaré leyendo acá en la primera parte algo que me parece muy interesante. Dije que este libro, Mi Esencia, fue publicado en 2021. Susana Nacente Sandoval recibió en estos años varios reconocimientos. Entre ellos mencionemos a vía de ejemplo: Premio Victoria 2018, Premio Estrella del Sur 2019, fue finalista en concurso Zafiro 2020, también finalista en 2019 y 2020 con un texto suyo que aparece en el libro de editorial Versos Compartidos en categoría Poesía, Carta y Microrrelato. Recibió el Premio Mundial César Vallejo 2020 a la excelencia literaria y Premio Mundial Águila de Oro 2021 a la excelencia artística de la Unión Hispano Mundial de Escritores. Bienvenida, Susana, a Café y Palabras. Bueno, muchísimas gracias, Walter. Un placer, como siempre, compartir contigo, con la audiencia. Bueno, déjame saludar a todos. No quiero nombrar a nadie, así que a todos los que conozco, familiares, amigos, en fin, los escuchas a todos. Muchísimas gracias por escucharnos y compartir este lindo momento. Es un grato placer recibirte. Te voy a pedir que te acerques un poquito más al micrófono. Está bien ahí, creo, Federico. Sí, está perfecto, está perfecto. Gracias por el vaso de agua, Federico. Sí, siempre está gracias. atento. Muy amable, muy amable. Anunciamos al principio del programa sobre un poema de tu autoría, creado recientemente y que tiene que ver con Café y Palabras. ¿Nos podrías leer el texto, por favor? Sí, esperame un segundito porque... Sí, claro, seguramente está en el celular. Les debo aclarar que para el podcast Página en Blanco, Susana Nacente también nos dedicó un poema y bueno, lo utilizamos durante bastante tiempo, durante todos los 4 años que duró el podcast, así que bueno, le estoy muy agradecido y ahora tuvo la deferencia de también dedicarnos un poema, así que sí, muchísimas gracias. Sabés que lamentablemente no lo tengo en el celular porque te lo hice, te voy a explicar por qué, Walter, mil perdones, te lo hice a mano en un momentito. Claro. Te lo grabé y te lo envié y no lo hice en el celular, lo hice a papel. Entonces yo voy a invitar a la audiencia para que puedan acceder a nuestro blog. Allí en el blog creamos un pequeño video muy corto donde se puede escuchar el poema dedicado al programa Café y Palabras. Así que allí en el blog que ya estuvimos anunciando, es su dirección cafeypalabras2025.blogspot.com. Allí está el poema en un video, así que no hay ningún problema. Susana, no te preocupes, no. Lo vamos a poder ver, visualizar en el blog. En este programa solemos querer saber cómo se inicia en esto de la escritura creativa una persona, porque todo tiene un inicio y escribir es un arte y una necesidad de expresión también. Exactamente. Sí, bueno, mira, yo te voy a contar que yo comencé cuando era adolescente. Ajá. En realidad escribía novelitas, ajá, novelas cortas. Ajá. Nunca me quedé con ninguna porque mis compañeras en la UTU, en el tiempo de UTU, me la sacaban de las manos. Ajá. Y mis comienzos de escritura comenzaron ahí. Primero me gustaba hacer mucha redacción cuando iba a la escuela, ajá, siempre destacaba. Y después con las novelitas y todo eso, bueno, en fin. Y me fue llamando la atención de que sobre todo gustaba lo que yo escribía. Claro, claro. Bueno, después tuve parates cuando fui mamá en la crianza. Siempre seguía escribiendo algo. Cuando tuve a mis hijos después les escribía cuentos. Ah, claro. A mis sobrinos. Y después en 2018 empecé a mostrar lo que escribía.
Ajá. Y ya ahí era poesía libre. Yo no tenía noción, no tenía estudio, no tenía conocimiento de nada, no había ido a ningún lado. Uh-huh. Y me salía. Entonces, la escritura yo creo que es un don. En mi caso, a mí además, me ayudó mucho a sanar, a sacar esas cosas que uno tiene dentro. Uh-huh. Y después, bueno, es como que escribís y te vas sintiendo bien. Claro. Y además, yo personalmente creo que además de compartir, a veces estás ayudando a otras personas. Claro. Y que hay muchas personas que se identifican con cosas que viviste o no, con cosas que creas o no, que a veces no tienen por qué ser vivencias, o con vivencias ajenas, que a veces de lo que nosotros vamos observando o vamos escuchando, también podemos aplicarlo en las letras. Claro, no necesariamente es lo que uno haya vivido. No necesariamente vivencias. Claro, a veces puede darse, pero digo, justamente la creación es eso, sí, es decir, exacto. Uno va tomando lo que hay alrededor, sí, algo que te inspira y ahí vas desarrollando. A veces sí puede darse el caso en el cual es algo vivencial, ¿puede ser? Sí, puede ser. Yo creo que es una mezcla de todo. Ajá. Porque en algún momento en las letras expresás vivencias propias, sí, y creo que todos compartimos siempre mismos sentimientos. Claro. Entonces la poesía yo creo que es sentimiento lo que expresa. Bien. Sentimiento sea cual sea, puede ser amoroso, de desamor, de soledad, de tristeza, de alegría. Y creo que son cosas que todos vivimos y todos sentimos en algún momento, siempre de nuestra vida, pero sobre todo en algún momento, a lo mejor en un momento que te toca escribir sobre desamor, hay personas que comparte contigo, o el amor a los hijos, o el amor a los amigos, en fin, lo que sea. Claro. Y pero después, me interesa lo que dijiste, que es sí, que la poesía es expresión de un sentimiento. Hoy veníamos hablando de César Alejandro García, sí, Pérez, que él dice justamente eso, la poesía es sentimiento, sí, si uno no lo siente, no hay poesía, dice él, ¿no? Exactamente, sí, le mandamos un abrazo, Alejandro. Claro que sí. Yo creo que es así, y lo bueno es sentir que el que te escucha o el que te lee se siente identificado, y que de pronto a veces se dan situaciones en que uno se ve como agobiado, y a lo mejor hasta sin uno saber que está escribiendo sobre eso, le llegás a la otra persona y le estás dando aliento, le estás ayudando a superar cosas o a decir, no sé, a mí creo que es eso. Yo te contaba que a mí me pasó la experiencia, que fui a la clase de mi nieto, 4º año, que me invitaron iban los abuelos, los abuelos, los papás, la familia, a compartir sobre el día del libro. Entonces hacíamos una lectura. Entonces yo les leí un cuento, un cómic, y después leí una poesía mía. Pero los chiquilines estaban felices, la maestra estaba emocionada. Me hicieron un regalito después por el día del abuelo, sorpresa, me mandaron un librito hecho entre toda la clase, en donde expresaban más o menos lo que había sentido cada uno, que estaban contentos, dibujitos del cuento que yo les había leído, o sea que habían prestado mucha atención. Claro, justamente. Y yo les decía a ellos, cuando ustedes se sientan bien o triste, cuando sientan algo lindo o algo feo, expresen, anímense a escribirlo, porque uno va sacando lo que tiene dentro. Claro. Y eso te va ayudando a sanar, a reconocer cosas. Le digo, cuando estás mal, una vez que vos lo lees te das cuenta y te ayuda a pedir disculpas. O te ayuda a reconocer que estuviste mal o a disculpar a la otra persona. Entonces había una nena que levantó la mano y me dijo, yo cuando me siento triste pinto. Y yo le dije, es lo que tiene el arte en todas las ramas, es lo que te ayuda a sacar eso que uno va. Y después, ¿cómo te sentís cuando terminas de pintar? No, miro y me siento bien, me siento mejor cuando voy pintando, me decía. Pero entonces, ¿ves? Es decir, esa instancia de compartir lo que uno hace le sirve al otro
porque fue la forma en que identificó cuál es su canal de expresión, que no es el tuyo, no es la escritura, pero sí existe un canal de expresión por el cual puede dejar, puede liberar. Buenísimo. Y además yo creo que escribir es ponerse, es porque lo que uno siente lo escribís, no importa que sea una poesía, lo que no tenés por qué saber expresarte, porque te nace de dentro. Claro. O sea, esas emociones tienen que salir, sobre todo si son emociones dolorosas o que te han generado algún trauma o cosas así, o tristeza o dolor, por lo que sea, porque expresando eso, escribiéndolo en un lápiz y papel, te vas liberando. Te vas liberando de muchas cosas. Eso sinceramente me recuerda justamente a César, que él dice eso, ¿no? Es decir, la poesía es una descarga. Sí, exactamente. ¿No? Una liberación de algún modo. Sí. Tú escribes poesía, narrativa y también letras para canciones. Sí. ¿Podrías contarnos cómo es ese proceso creativo, el cual asumo que es diferente a la hora de escribir poesía, narrativa y letras de canciones, ¿no? Sí, sobre todo de las canciones que tienen que rimar, porque yo escribo poesía libre, o sea, cuando yo leo cuando yo escribo a mí me tiene que gustar. Bien. Me tiene que sonar, que sea algo que me llegue a mí bien y yo ahí veo que le gusta al otro, pero cuando escribís, más cuando es para otra persona las canciones, sí. Tenés que lograr seguir una historia, mantener una historia en la misma línea. Claro. Creo que esa es la diferencia que hay. En cuanto a la narrativa, la narrativa es más expresiva, quizás, porque te da el espacio de expandirte un poco más. Bien. Eso es lo que yo pienso, porque es como un escrito más largo que te da lugar a descripciones y cosas y objetos que en la poesía, para mí la poesía no tiene que ser extremadamente larga. Yo tengo poesías cortas y poesías ahí, pero no extremadamente larga, no, porque a mí me parece que me pierdo. Que me pierdo, que me descentro. Entonces, tiene que ser como algo coordinado. Y la narrativa, en cuentos, en una historia, lo que sea, tenés que mantenerte en ese escrito, y lleva personajes y lleva todo, y hay que ser hay que seguir el libro. Hay que seguir el libro, una línea, la historia. Exacto. Es distinto. Está muy bueno, pero es muy diferente. Ahí está. ¿Y tú te sientes qué tan cómoda a la hora de escribir poesía y narrativa? Bueno, a mí me gusta más escribir poesía. Para mí, yo escribo narrativa, me animo, pero para mí, yo en la poesía expreso más sentimientos que en la narrativa. Claro. Para mí, con todo respeto lo digo, tiene mucho de ficción, más en determinadas cosas en la narrativa, que también pueden ser reales, ¿cómo no? Porque uno se puede basar en cosas que observa, porque te tenés que basar en lo que observas a diario. Observando a diario cómo se maneja. Tiene que ser creíble, de alguna manera, ¿no? Y tenés que observar mucho más, porque si yo voy a contar la historia de un vendedor de diarios o lo que sea, tengo que empezar desde el comienzo a cómo termina vendiendo el diario. Esa es lo que yo pienso. Claro. Pero entonces puede pasar por tantos momentos que le pueden pasar en la rutina del día a él, que te permite también desplayarte mucho más así. Sí, claro. Pero a mí me gusta más en la poesía, en los sentimientos, en todos los sentimientos. Bien concreto. Sí, ¿no? En todos. Yo suelo decir que admiro al poeta la capacidad de síntesis, de decir tanto con tan poco. Yo al momento de escribir un cuento, es una página o 2 páginas y es lo mínimo, ¿no? Y en cambio un poeta dice lo mismo y mucho más con un par de estrofas, ¿no? Sí. Entonces siempre digo eso, porque es real, yo lo siento de esa manera, de que el poeta tiene la capacidad de con muy pocas palabras, muy elegidas, muy elaboradas, decir tanto, porque como tú hablas, dices,
apela a la emotividad, expresa emociones. Entonces cada palabra es un disparador de muchas emociones. Sí, exacto. Porque de repente, a ver qué te pasa a ti. Tú escribes algo y bueno, en ti despiertas determinada emoción, yo qué sé, pero cuando lo presentas a un público, que debe ocurrir ese caso en que tú lo declamas o lo lees ante un público, alguien viene y te dice, me llegó. ¿Te ha pasado eso? Sí, claro que sí. Sí, sí, me ha pasado, sí. Muchas veces. He visto personas emocionarse y se me pone piel de gallina, de verdad que sí, me causa la misma emoción también. Claro. Y porque además yo lo que busco es que sea mi escritura una forma sencilla de llegar a la persona. Entonces busco que sea sencillo. O sea, yo soy una mujer sencilla y me manejo de forma sencilla, escribo de forma sencilla. Uh-huh. Y a veces es más fácil también que la persona te entienda. Claro. O no, habrá gente que le gustan palabras más rebuscadas, lo que sea. Uh-huh. Es el estilo de cada uno. A mí me gusta escribir lo más sencillo posible. Sin embargo, aunque sea una forma sencilla, está expresando un sentimiento que el otro lo puede entender. Sí, exactamente. Y lo emociona. La emoción, sí. Entonces cumple con es lo que buscamos, rol, sí. ¿no? ¿Y qué pasa con eso que tienes que escribir, que te lo piden y que es para una canción? Por un lado, tú definiste recién de que tiene que rimar, ¿no? Eso es una precisión, pero te pide de repente que escribas algo y que no es algo que tú quisiste escribir, pero lo tenés que transformar, tienes que crearlo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo ocurre eso? Sí, y más o menos a mí, en mi caso particular, cuando en estos temas de folclore se me decía, bueno, voy a hacer una chamarrita, bueno, ¿cómo es una chamarrita? Y eso, y me decía, porque el CD es lo que tiene es que son todas las letras para baile de folclore. Todas marcan el paso, todas para diferentes bailes de folclore. Claro. Entonces, bueno, me decían lo que era, y como hacer chamarrita a la uruguaya, querían algo que describiera al uruguayo. Claro. Entonces, más o menos buscaba ahí, como decía, cosas sencillas también, que describe... Pero es algo específico. Sí, claro, ahí está. Todas estaban marcadas por algo. El tema de la música surgió con una poesía que la transformaron en canción. Claro. No fue escrita Piel de para... Luna, no. Y después de ahí, porque yo no sabía escribir canciones, de verdad. Claro. Y después de ahí me dijeron, ¿no te animás a escribir como ser una chamarrita, una samba? Las zambas son muy lindas de escribir, la samba. Yo creo, hasta el momento que yo sabía que samba de niño era la única samba que había ahí acá en Uruguay, y yo lo que describo ahí es un baile de niños. Mira. Bailando samba. Mira. O sea, si me dan la pauta sobre qué quieren que escriba, yo escribo. Claro. Si vos me decís, yo quiero que me escribas sobre un amanecer, yo me voy a concentrar en eso, digamos, y lo voy a hacer sobre ese tema. En relación entonces a lo anterior, me decías que bueno, que justamente que puedes escribir sobre pedido, ¿no? Sí. Me gustaría, si acaso, nos puedes leer algo de tus creaciones, ¿sí? Te leo del libro Mi Esencia. Perfecto. Justo esta no es una de las cortitas, pero... Perfecto, tenemos tiempo. Es una poesía que me gusta mucho justamente porque está dedicada a la poesía. Perfecto. Cómplice. Entrarás por la mañana como aire fresco en mi casa. Serás como el colibrí que besa la flor a cambio del dulce néctar. Tal vez me regales tu risa alegre, o tal vez llegues como lluvia a renacer mis plantas. También podría ser la elocuente palabra o el silencio que enmudece el habla.
Podría verte en la madre que amamanta o en el hombre viejo cubierto de arrugas y canas. Una linda mariposa de coloridas alas, en la guitarra o en las notas que forman la canción que todos cantan. Tal vez seas armonía o tormenta que destroza. Puede ser un nacimiento o la muerte que siempre ronda. Y si eres mi guiño cómplice, o la lágrima emocionada, el gemido de placer cuando el cuerpo acaba, unas gotas de perfume que por mi piel resbala, el sabor de la libertad que me aprisiona el alma, el sentimiento profundo o la insensatez que no entiende nada, la bala que ciega mata quedando quieta en su marcha, o la pluma amorosa que escribe de vida y eterna esperanza. Infinita será la palabra para encontrarme contigo, llenar mi mochila de sueños, porque si te quedas conmigo, tarde, noche y mañana, te juro por lo más sagrado, nos vestimos de fiesta, mi querida poesía, hasta que la vida misma nos grite que se acabó el tiempo, y en ese lazo eterno la muerte quedará marchita, triste, sola, arrinconada, porque no se muere la letra que es palabra, danzando en la poesía, mi cómplice, amiga y fiel compañera, que trae vida, amor y esperanza. Así escuchábamos a Susana Nacente Sandoval leyendo uno de sus textos. Y me gustaría pedirte otro, si acaso te parece. Hay uno que a mí me gustó mucho en su momento, Legado Indio. Sí. Pero bueno, hay muchos poemas, el que tú elijas, y que bueno, que se han podido compartir con anterioridad. Así que cualquiera de los textos que tú nos quieras leer, nos va a gustar. Legado Indio está en la 45, pero cualquiera que quieras leer. Tenemos el placer entonces esta noche de tener aquí a Susana Nacente Sandoval, quien nos ha deleitado con uno de sus textos. Hace un momento les hemos pedido que nos lea otro texto, así que la escuchamos aquí en Café y Palabras. Legado de Indio. Adeltú, Noan, nombre de indio, sangre que me corre por las venas. Yo, descendiente indígena, miro la tierra y te imagino en ella. Respiro tu aire, te veo en los montes, naturaleza viviente de frutos, de yuyos, cobijo y sombra. Ahí estás, deambulando entre las fieras, nómadas de tierras sin dueños ni cadenas bajo el cielo. Nombre de indio, Zapicán, Batú, pescador de ilusiones, de arco y de flecha. Salvaje te llaman por defender tu raza y tu tierra. Tu grito bravío enciende mi alma, tu canto al sol, a la luna, a la lluvia, 1000 versos me inspiran. Tus pies van descalzos, cansados, pausados, tus manos curtidas, caricia divina. Nombre de indio, BTV, Tacú, me pierdo en la noche, montón de estrellitas alumbran tu cielo. Te veo en mi hermano, te lloro en silencio, mi culto te rindo, alabo a mi Dios, a mi madre, al amigo. Respeto, orgullo y este grito de indio me nace de adentro. Tu espíritu me guía, tu coraje yo siento palpitar en mis venas. Tus huellas dejado, salvaje indomable. Tú sigues aquí, guerrero en el tiempo. Tú sigues aquí, en mi alma de indio. Muchísimas gracias, Susana. Un texto que a mí siempre me emociona, que he tenido el placer de escucharlo, de leerlo en otro momento, en otra instancia, y que bueno, siempre me gusta. Muchas y como gracias. Está en este libro, Mi Esencia, un libro que se publicó en 2021 y que en una parte dice:
libro sagrado. Libro sagrado. ¿Nos puedes leer eso Sí, que dice el libro no. sagrado? Con mucho gusto les voy a leer esto para cada uno de los escuchas. Y es una de las poesías que me gusta mucho. Ajá. Libro sagrado. La vida es el libro sagrado. Te enseñará, te golpeará, te hará feliz en un momento y en el mismo el más desdichado. Te enseñará que lo primero es la familia y la misma puede no tener tu sangre. Te mostrará quién sí o quién no. Te permitirá elegir. Te enseñará a amar. Irás viendo en el correr del tiempo que ser honesto con uno mismo es el principio de todo, que la soledad es una mentira y que de amor no muere nadie. Te enseñará a caerte y levantarte 1000 veces. La vida te regalará todo al alcance de la mano, pero si no te mueves, la vida seguirá rodando. Puedes decir sí o no. Solo hay algo que no te permitirá la vida, y es no intentarlo. La vida es el libro más sagrado. Viviendo, lo escribimos a diario. Muchísimas gracias por este texto, por permitirnos escucharlo de tu propia voz, porque eso es lo que busca el programa. El programa busca, sí, poder conocer cómo es el proceso creativo del escritor, conocer esos aspectos. Tú comentabas que escribes poesía, que escribes narrativa, canciones, cómo es el proceso, pero también nos interesa, porque nosotros podemos llegar y leer el libro en nuestras casas, podemos comprar el libro. A propósito, te preguntaremos también cómo podemos conseguir un ejemplar o si va a salir un próximo libro. Pero me parece que también la radio nos permite escuchar la voz del escritor. Podemos leer, pero la voz nos transmite algo más, sí, nos dice algo más de ese ser completo que nosotros vemos en parte en un texto, conocemos en parte en un texto, pero la voz nos transmite algo más de su esencia, sí, justamente. Así que muchísimas gracias por este tiempo de compartir tus textos. Recién te decía, escribes narrativa y te había preguntado cómo te sentías y demás, pero y algo describiste de cómo era escribir narrativa, es decir, si en el caso de escribir sobre alguien que vende diarios, en fin, que había que investigar, ¿no? Ese proceso, sí, de escritura. ¿Cómo es ese proceso? En narrativa me refiero. Sí, yo creo que, y sobre todo es observar también. Cuando necesitas investigar, ahora por suerte tenemos a Google al alcance de la mano, que te permite sobre lo que quieras. Pero el escritor aprende, creo que el escritor en todas sus ramas, observando y en detalle. Y en detalle, claro. Porque podés ver los árboles de las hojas con las hojas de otoño todas secas. Pero también podés ver el proceso, o sea, claro, vas viendo el árbol cómo va perdiendo a diario y cómo va quedando desnudo y cómo van las hojas, cómo se van marchitando, el ruido que hacen cuando las pisás, en fin, todo eso, o sea, es describir cualquier situación. Ajá. La helada no es la misma en la mañana verla que pisarla, la helada. Claro. No es la misma. Es claro, o sea, tener la experiencia de pisar, sí, es otra cosa. Tocarla, pisarla, sentirla, el frío no es lo mismo. Claro. Tampoco. Yo tengo una poesía que participé en Italia y mi poesía quedó dentro del libro. Ajá. Y habla, no la tengo acá ni está publicada esa poesía, pero es el canto de los pájaros. Ajá. Y entonces, como yo madrugo muy temprano, claro, describía que no es el sol lo primero que sale, ni el gallo lo primero que canta, ni que lo primero que se siente
Al comenzar el día es el canto de los pájaros. Sí. Y a veces de alguno en particular, ¿no? Y sí, y de muchos diferentes, pero mucho antes de que cante el gallo y antes de que cante el sol. Sí, exacto. Entonces es el trino de los pájaros. Y es increíble el canto, es maravilloso. Entonces, pero eso es observar, prestar atención. Claro. Y así creo que es en todo, o sea, desde una charla que puede, ahora que son tan comunes las charlas en los teléfonos, en el ómnibus a veces vas escuchando y te permite hasta imaginarte la situación. Claro. Y entonces eso lo podés volcar todo. Creo que no hay más vivencia que eso. Ahora, cuando se necesita investigar, sí, al alcance de la mano tenés todo, bibliotecas, Google, lo que necesites. Claro. Pero creo que lo que ves y lo que escuchás, lo que absorbés, en la memoria lo volcás y lo vas mejorando. Claro. Es decir, el principio es eso. Claro, decir, porque el escritor, exacto, yo creo que sí. Claro. Para todo, Sí. de observación en los 5 sentidos, el olor, la voz, todo, el tacto, eso es. Porque digo, en definitiva, es decir, cuando se describe, como tenemos 5 sentidos, exacto, y alguno más, sí. Porque también eso, en la narrativa pueden aparecer otras cosas que de repente que no es algo que sea fácil de describir, pero sí se puede intuir, sí. se puede percibir, y a veces el personaje va haciendo cosas, sí, que nos va diciendo algo respecto de eso, o sí, le hacemos decir algo, sí, o hacer algo que de alguna manera nos está expresando lo que con palabras de repente no podemos definir, pero sí en su accionar, sí, ¿no? Exactamente. Y te va situando al que va leyendo o el que va escuchando en esa situación. O sea, el que lee o el que escucha se vuelve el personaje de lo que uno, para mí, ¿no? De lo que uno escribió. Y claro, creo que eso es la idea, de llegarle al otro así, pero profundo, hasta los huesos, claro, para que sienta que está viviendo esa situación. Claro. Entonces es lo mismo que tener, o sea, una persona que sabe lo que es un dolor de cabeza, ponele. Claro. Lo puede describir mucho mejor que una persona que nunca tuvo un dolor de cabeza o un dolor de oído, o si te esguinzaste, claro, lo describís mejor cada cosa que la persona que no lo vivió. Entonces, la experiencia es un elemento importante, sí, del escritor, ¿no? Sí. Es decir, porque quizás eso es fundamental, ¿no? Es decir, el tener esa experiencia, porque sin esa experiencia quizás que nos está faltando algo, hay un elemento que no podemos describirlo quizás, ¿no? Pero ocurre, ¿no? Vamos a decir una mamá o un papá, uh-huh, con esta enfermedad actual de los hijos con adicciones, ajá, podés describir el dolor sintiéndolo en carne propia y no va a ser lo mismo, claro, que alguien que no lo vivió. Exacto. Claro. Porque el que lo vivió, el que lo vive, expresa el dolor, el sentir, las faltas, los deseos, y el que no lo vivió no, te puede opinar. Claro, pero dar su visión desde afuera, ajá, pero no lo siente, uh-huh, no lo sufre, no lo vive. Claro. Entonces yo creo que eso es, la narrativa tiene todo eso, lo mismo que la poesía, pero la poesía es es más corta, digamos. Claro, claro. Te permite explayarte mucho más la narrativa. La narrativa, claro. Describir, imaginar, uh-huh, expresarte de otra manera diferente. Como vos decías, la poesía lo podés abreviar y expresar, claro, lo mismo de repente. Exacto. Pero hay que estar como atento, sí, a lo que te rodea, en sonidos, en movimientos, y de todo eso sacás algo, aprendés. Claro. Aprendés. Claro. Hasta de ver una palabra en la poesía te puede salir una poesía, una palabra que te alucine, no sé. Claro, bueno, de eso justamente nos decía en un momento Carlos Omar Dibequefao, que alguien vino, sí, un día, se acercó y simplemente expresó 2 palabras
y eso le despertó Sí. un montón de cosas a él. Se sentó a escribir y escribió todo un poema. Y era un señor en situación de calle que pasaba por ahí y dijo 2 frases, y eso fue un disparador impresionante para él poder escribir. Pero bueno, era esa situación específica que le pasó y demás. Tenemos ya muy poco tiempo, ya termina el programa, pero quisiéramos saber de qué manera podemos conseguir algún libro de tu autoría. Si hay posibilidades o si en algún momento piensas publicar algún libro más. Sí, bueno, de estos de mi esencia realmente me quedan muy pocos. Uh-huh. Siempre los estoy reservando cuando me quedan poquitos para las ocasiones especiales como esta. Y te agradezco mucho. Y bueno, sí, yo tengo miras de sacar otro libro que en realidad me gustaría, no solamente de poesía, sino de narrativa corta, también de haikus, que me gusta escribir haikus también. Sí. En microrrelato, en España, en donde he estado participando en 3 blogs diferentes. Uh-huh. No he ganado primeros premios en España, pero siempre estoy finalista dentro del libro. Y entonces estás dentro. Entonces siempre estoy. Y eso me ha dado la oportunidad de escribir poesía, mini poesía, microrelatos, haikus, bueno, y eso te va dando... Ser publicada, en definitiva. Sí, ¿no? también, pero con diferentes cosas, no solamente con poesía. Claro. Entonces me gustaría que mi próximo libro sea una mezcla de eso y sobre todo de homenajes, como ser las poesías que tengo escritas, que no... a Benedetti, a Juana Ibarburu, esas cosas me gustaría. Genial. Entonces, seguramente si el programa sigue, sí, cómo no. Seguramente cuando en algo vas a andar, Walter. Claro, cuando surja esa oportunidad, vamos a intentar compartirlo. Cómo no, con mucho gusto. Con alguna audiencia. Y bueno, yo te agradezco muchísimo que se te hayas tomado el tiempo para participar. Con tan poca antelación fuimos coordinando esto. Sí. Y bueno, dijiste sí, me quiero hacer presente, quiero estar en la radio. Y para mí es muy importante, porque muchas veces las entrevistas son vía telefónica, porque la gente no está en Montevideo, hay gente que está o en Argentina o en España o donde sea. Pero tiene otra magia, es lo que hablábamos hoy. Sí, es otra cosa, no sé si usar la palabra magia, pero tiene otra cosa muy interesante, el tener al entrevistado presente. Así que muchísimas gracias por haberte hecho ese tiempo. Agradecida soy yo. Muchas gracias. Usted está escuchando Café y Palabras en la noche de Oriental. Pueden seguirnos en Instagram, @Café y Palabras 2025. Más información sobre el programa y los escritores invitados los brindamos en el blog de Café y Palabras, cafeypalabras2025.blogspot.com. Nos pueden escuchar y seguirnos también por iVoox, Spotify, Amazon Music y en YouTube, siempre a partir del lunes siguiente de la transmisión en vivo. Agradecemos la colaboración, aunque hoy le fallamos y no le trajimos los alfajores y el café que teníamos pronto, al señor Federico Sena, que nos acompaña en los controles de la radio. Estamos en Radio Oriental 770, amplitud modulada. Salimos al aire los sábados a las 0 horas, un poco después de iniciar el día, justo cuando termina el viernes y arrancan las palabras. También pueden escuchar por la web de oriental.com.uy/en_alto_vivo. Pueden seguir a Radio Oriental por la red social Facebook, www.facebook.com/oriental770am, o la red social X, @oriental770. Y antes de despedirnos, les recuerdo, el día 12 de julio inauguramos el nuevo micro, ¿sí?, de Café y Palabras, que ya vamos a estar contándoles más el 12 de julio. Los invitamos. Gracias. El café se terminó y las palabras se van apagando de a poco.
Ahora es momento de preparar la cafetería para otro encuentro literario en Café y Palabras. Agradecemos su compañía y hasta el próximo programa. Sentí Oriental 770 AM. Lo que siente mi país. En Vigilia, hoy más que nunca queremos estar a tu lado. Por una única cuota, los socios de Vigilia acceden a compañía en sanatorio o internación domiciliaria, seguro quirúrgico, traslados en ambulancia, enfermería domiciliaria, seguro de vida, cadetería médica, acompañante personal para realizar visitas al médico, hacer las compras o realizar cualquier gestión. Comunicate ahora al 0800 5755. Vigilia, tu compañía diferente en todo el país. Personalizado y con estilo, cuidando todo y a todos, con la seguridad de sentirse acompañado. Viajero 770, una forma de vivir el turismo. Por consultas de propuestas y destinos 099 111 490 o al 2 996 27. Toda la información completa los jueves a las 20 horas en Viajero 770. Hay una voz que cruza mi país. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12 Radio Oriental en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional.